Lectura comentada de la Biblia. Jueces capítulo 13 al capítulo 15. Nacimiento de Sansón. Nazareo, admirable, espíritu de Jehová, matrimonio permitido, matrimonio disuelto, venganza, gran sed. La continua condición de Israel de siempre estar pecando en contra de Dios y también Dios liberándoles y ellos haciendo promesa de guardar sus mandatos, sucedía que apenas al morir un juez que Dios había levantado, se volvían una vez más a los dioses ajenos, dejando al Señor, y todo este periodo es un periodo de gran contrastes, donde Dios les libera y ellos vuelven otra vez precisamente al momento de dejar a Dios. Y es en este periodo que nace un juez muy conocido, quizás dentro de todos, incluso universalmente, Sansón. Y podríamos decir que es la viva imagen del pueblo, un hombre lleno de contrastes donde Dios es importante para él y se muestra con gran fuerza, pero luego tiene episodios donde su vida muestra una gran debilidad. Sansón es uno de los pocos jueces, como también dentro de los muchos hombres en la Biblia, donde su nacimiento es anunciado con el propósito de establecer desde el vientre cuál será su destino. Le reveló el ángel de Jehová a su madre que él sería un nazareo, es decir, un hombre dedicado a Dios. Por lo tanto, debería abstenerse de acuerdo a la ley de muchos aspectos, como no contaminarse con muertos, no cortarse el pelo, no debería de beber vino ni comer producto de la uva. Normalmente este voto se hacía por algún tiempo específico, pero en el caso de Sansón debería de ser por toda su vida. La razón es que él sería un gran libertador del pueblo de Israel, y como muchos otros casos, también aquí vemos al ángel de Jehová, que es reconocido como Dios mismo, por lo cual la implicación que tenemos de todo esto es que se está refiriendo a la persona de Cristo, tomando forma humana, y esto es confirmado cuando el papá de Sansón le pregunta por su nombre. Él entonces responde que su nombre es admirable, el mismo calificativo que se da en Isaías 9 respecto al nombre del hijo que nacería en el futuro como el Mesías. En este libro de los jueces también notamos una manera más clara la obra del Espíritu Santo, aun cuando el Espíritu de Dios ya se ha manifestado anteriormente en toda nuestra historia. Desde el libro de Génesis, vemos ahora en este hombre o estos hombres llamados jueces, cómo es que Dios obra a través de su Espíritu para capacitarlos a la labor que Dios quiere hacer con ellos. Pero quizás donde vemos más evidentemente esta obra es en la persona de Sansón, porque él le da fuerza para llevar a cabo actos sobrehumanos. Normalmente siempre nos imaginamos a Sansón como un hombre musculoso y muy grande que podía hacer grandes proezas, pero si así fuera, los mismos filisteos y su propia gente sabrían que el origen de su fuerza radicaba en sí mismo. Este es uno de los contrastes en la vida de Sansón que hemos mencionado que será en toda su vida, y está en el hecho de que él quisiera casarse con una mujer filistea que solamente al verla quedó prendida de ella, sabiendo que aún en su condición misma de nazareo estaba apartado para el servicio de Dios, y que él iba a romper uno de los mandamientos donde Dios le daba a todo el pueblo y les prohibía casarse con mujeres extranjeras. Sus propios padres lo conminaron a que cambiara de parecer, pero la insistencia y la necedad de Sansón ganó, y aquí nos dice que Dios utilizó precisamente esta situación para levantar la contienda contra los filisteos y liberarlos. Debemos tener mucho cuidado de pensar que nuestros pecados y rebeldía son obra de Dios para usarlos para sus propósitos. Lo que nos muestra aquí es toda una doctrina en la Escritura acerca de la responsabilidad que tiene cada hombre acerca de su pecado, pero aún con todo y eso no están fuera del control de Dios, e incluso Dios utilizará eso con fines más elevados, manteniendo así su soberanía. Finalmente vemos que este matrimonio acabó en disolución debido a que el propio padre de la esposa de Sansón se la entregó a otro y finalmente murió por venganza de su propia gente cuando Sansón se vengó de esta afrenta para quemar sus campos. Cuando Sansón se vengó de esta afrenta quemando sus campos.
Así que a partir de entonces Sansón comenzó a ser perseguido por los filisteos y él comenzó a atacarlos para liberar a su pueblo. En una de estas batallas Sansón mató a 1000 hombres con una quijada de asno, y después de esta grande victoria, como suele suceder con muchos que manifiestan una gran proeza, cae en una tremenda debilidad, pensando que moriría de sed. Dios entonces le da una fuente de agua, manifestando una vez más en su vida que todo depende de Dios. Desde lo más grande hasta lo más ínfimo, todo es obra y pertenencia de Dios.